Comienza la segunda. Y bueno, los que ya saben que el jueves es un día especial, díganles a los nuevos qué es lo que pasa los jueves. También se le nombra el día de Muskil Gusha. Muskil Gusha es un personaje de la mística sufi, que son del Islam, y se le reconoce como el disipador de los obstáculos. Así que los jueves es un día para tomar en cuenta a Muskil Gusha y para que esa historia para que esa energía se siga transmitiendo, se cuenta la historia y se trae un detallito, es decir, un dulce o algo que compartir. Así que yo cada vez que vengo les traigo un dulce. Así que ya saben quién va a ser la responsable. Soy. Te toca. Pero por favor empieza con las compañeras. Y a los ayudantes siempre les toca. Nomás déjame tomar mi dosis porque luego se los acaban. ¿Los ayudantes de cuántos? Uno, para empezar, y luego ya en la segunda vuelta. Es un detallito. Y traje otro detalle. Porque como frecuentemente se ponen a platicar, al que cache platicando, le voy a llamar la atención. Con un pito. Ok. Aquí se queda. Bueno, entonces, regresando al tema, lo que verdaderamente somos los seres humanos no es ni el vehículo físico ni la personalidad. Eso lo venimos a adquirir aquí. Así que de ahí surge la primer gran cuestión en los temas de la astrología. Es decir, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Porque esta personalidad puede haber cegado esa información. Y es como un hipnotismo. ¿Quién eres? ¿En qué aspecto? Como ya te la sabes, preguntas. Pero por lo general cuando uno dice, ¿tú quién eres? Uno da su nombre. Alan Fernando. ¿Eso crees? Porque resulta que tu nombre es el que te pusieron tus padres. Pero en la enseñanza dice que tenemos que nacer de nuevo. Y como un simbolismo de esa experiencia trascendental, se sugiere cambiar de nombre. Que les he contado frecuentemente que el niño que nace en el pesebre, hace 2025 años, si pasan por aquí es coscorrón, ¿eh? Tienen que pasar por las orillas. Ok, es que luego me censuran, pero bueno, bajo su propio riesgo se pasan por aquí. Bueno, el niño que nace en el pesebre, según la historia, ¿cómo se llamaba? Su nombre real, Emanuel. Según el Evangelio, el arcángel Gabriel se le aparece a María y le dice, vas a tener un niño al que pondrás por nombre Emanuel. Así que cuando nace se llama Emanuel. 30 años después, en el ceremonial del bautizo, cambia su nombre para honrar la enseñanza que dice tenemos que nacer de nuevo. Es decir, es un renacimiento en lo espiritual. Así que, como práctica, pues sería bueno que nosotros encontráramos nuestro nombre verdadero o el que nos corresponda en esta experiencia.
Yo les pongo de ejemplo que para mí es un ejercicio de despersonalización el presentarme ante ustedes como Carlitos Paz. Pero ese no es mi nombre, es un seudónimo. Pero está bien porque me ha ayudado a comprender mejor este tema. Sin embargo, el verdadero renacimiento es que uno sea realmente uno, porque la misión propia de cada quien es ser uno. Y resulta que en el momento en que nacimos, cuando se traza un mapa de nacimiento llamado horóscopo natal, no existen dos mapas iguales. Yo tengo 30 años estudiando esto, he hecho cartas de gemelos idénticos con 2 minutos de diferencia en su nacimiento y son diferentes. Entonces, cuando cada quien estudia su propio esquema, va encontrando esas singularidades. Y cuando realizamos esas singularidades, entonces podemos encontrarnos a nosotros mismos, porque de eso se trata. Y resulta que todos y cada uno somos únicos e irrepetibles. Cuando nacimos se rompió el molde. Así que sería excelente que cada quien, pues, realizara su propio color, su propia nota musical. Por eso la carta astral, o sea, sí varía mucho en la cuestión de la hora que naciste y todo eso, ¿verdad? Sí, el hecho de saber el signo solar, el signo de nacimiento, no nos dice mucho. Es como si dijéramos que todos los mexicanos somos iguales, lo cual es falso. Es decir, mentira que todos los mexicanos seamos como los charros, que andamos montados a caballo, tomando tequila, cantando "Ay, Jalisco, Jalisco", o sea, no, para nada, no. Entonces, sí, lo que marca la diferencia en primer lugar es la hora de nacimiento. Segundo, las coordenadas. Porque se puede haber nacido a la misma hora, pero en diferentes ciudades y cambian las coordenadas. Por lo mismo cambia el ascendente y cambia la posición de ciertos planetas en las casas. Así que todo eso tiene que verse a nivel individual. ¿Ok? Bueno, entonces, pero del plano espiritual, que es de donde realmente proviene todo lo que aquí se manifiesta, ahí también hay virtudes. En la explicación del monumento del hemiciclo de las 4 virtudes, dice, en primer lugar, que son naturales, a lo cual yo no lo acepto, y segundo, dice que además hay 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. ¿Ok? Bueno, pues con todo respeto, tampoco es cierto. Eso lo maneja la institución eclesiástica, pero las virtudes espirituales reales son las representadas por estas 3 esferas, color azul, rojo y amarillo, que son la inteligencia. Es decir, la inteligencia no es de este mundo. El reino animal tiene instinto, no inteligencia. Número 2, la voluntad. Otra vez, el reino animal no tiene voluntad, es instinto. Y número 3, el amor. Es decir, como escribió el maestro Facundo Cabral, la vida es encontrarnos. Para eso nacemos. Y el punto más alto es llegar al amor. Es decir, estamos aprendiendo a realizar el amor en su máxima expresión. Pero nos hemos confundido con múltiples manifestaciones de, entre comillas, amor. Lo más común es confundir el amor con eros, cuando eros no es el amor. Incluso lo pintan como un cupido. Tiene horas extras el día 14 de febrero, pero no ese es el amor. Eros es el intelecto. Según la mitología griega, Venus Afrodita conoce a Psique y se siente celosa de su belleza. Así que envía a su hijo, Eros, a que la mate de un flechazo. Y entonces cuando Eros conoce a Psique, se enamora de ella. Es decir, Eros es el razonamiento
y psique son las emociones. Entonces, entre el razonamiento y las emociones puede haber un enamoramiento. El enamoramiento entre Eros y psique se llama sentimiento, que no es lo mismo. Pero ni aún así, eso es el amor. El amor es muchísimo más. El amor es una energía espiritual y que cuando somos dignos, nos toca. Así que, ¿cuál es la invitación? Ser digno. Muy bien, seguimos. Ahí están las virtudes espirituales: inteligencia, voluntad y amor. Ya dijimos que abajo hay 4, luego hay 3, ya suman 7. Ahora vamos por 2 superiores, que son las representadas en el plano todavía más arriba, que es el plano divino, ya no es espiritual. Dale un clic. Ah, perdón, me adelanté. Bueno, regrésate una. Para que las virtudes espirituales lleguen a nosotros, tenemos que ser dignos. Y entonces, regrésate. Con mucha imaginación, estas 4 esferas de abajo representan un cáliz, es decir, un recipiente. Y entonces, dale ahora sí un clic. Con mucha imaginación yo lo represento con este cáliz. Y hay una práctica religiosa en donde existe algo que se denomina comunión. Así que vamos a ver qué significa eso. En realidad hay 2 tipos de comunión. La primera, la más conocida, es la que se nos ha transmitido a través del ritual de la comunión, que es un llamado que hizo el maestro Jesús para recordarlo. ¿Por qué? Porque en la última cena, antes de la pasión, pues él compartió el pan con sus discípulos y también compartió el vino. Y les dijo: este es mi cuerpo y mi sangre. Y entonces en ese ritual se recuerda eso, pero lo que está detrás del simbolismo es que precisamente para nosotros poder recibir esa energía hay que ser dignos. Y eso proviene de otra parábola en relación a la vida del Maestro Jesús. Cuentan que como él era un terapeuta itinerante, un centurión romano acude a buscarlo para pedirle que vaya a sanar a un sirviente de él. No que vaya, sino pedirle que lo sane. Y entonces el maestro le dice algo así como: ahorita que me desocupe voy. Y el centurión le dice: no, maestro, yo no soy digno de que usted entre en mi casa, pero bastará una sola palabra suya para que mi sirviente sane. Y el maestro Jesús dijo: papas. No, dijo: así sea. Lo debe haber dicho en sánscrito, ¿no? Pero bueno. Y entonces, cuando el centurión regresa a su casa, el sirviente está sano. Así que a mí me parece una expresión extraordinaria de misericordia, porque aún reconociendo el centurión que él no es digno de recibir a un maestro así, la energía del Cristo se manifiesta a distancia y se realiza el milagro de la sanación. Eso está escrito. No tengo manera de comprobárselos, pero lo que sí estoy convencido es que es importante que nosotros hagamos el mayor acto de conciencia para considerarnos dignos de que esa energía nos toque. Y entonces tiene que ver con nuestra vida cotidiana, aunque no nos demos cuenta. Vamos a darle un clic. Y entonces esa sería la comunión. Ese círculo amarillo alrededor de esa esfera que no parece un círculo sino un solecito, viene representando en el árbol sefirótico la presencia del Cristo. Así que cuando nosotros hacemos de este vehículo la mejor obra,
el mejor cáliz, el crisol, podemos recibir esa energía. Pero hay un segundo tipo de comunión. Y eso, en mi opinión, es solo para los maestros. ¿Por qué? Porque se requerirá muchísima mayor potencia para poder recibir la enorme cantidad de energía que involucra todo eso. Y esa segunda comunión pues sería un círculo mayor. Porque las virtudes que vienen desde lo más alto son esas dos: conocimiento y sabiduría. No es lo mismo. El conocimiento son datos, es teoría. Y de ser así, pues San Google sería el más sabio, ¿no? Pero la verdad es que, como decía Mahatma Gandhi, más vale una onza de práctica que 1000 toneladas de teoría. Por eso la importancia de pasar a la acción. No sirve de nada el tener la teoría si no se realiza. Y entonces cuando realizamos, por muy pequeño que sea un acto, cuando realizamos una idea, un conocimiento, entonces sí entramos en el terreno de la sabiduría. Y eso es el camino iniciático. Es decir, no hay una meta, es un camino. Lo importante es el camino. ¿Y con quién transitamos ese camino? De eso se trata. El que esté esperando una medallita en la frente, o una estrellita en la frente, una medallita, un título, pues, con todo respeto, que es superficial. Porque lo único que va a contar al final de eso es lo que pudimos realizar. Nada de teoría. ¿Ok? Bueno, entonces esa sería la comunión mayor. Y bueno, la mera verdad es que precisamente la historia del personaje histórico que conocemos como Jesús de Nazaret se trata precisamente de ese tipo de comunión. Él mismo lo expresaba: entre mi Padre y yo no hay distancia. De ahí la relación de Thor con Odín. ¿Ok? ¿Sí vieron la película de Thor? Sí. Al que no la ha visto, lo siento mucho, pero voy a spoilear. Eso es lo que pasa con Thor. Es el junior de Odín y es súper mal educado, muy hasta violento es. Y entonces es exiliado, llega a la Tierra. Y no sé ustedes, pero a mí no me gustó mucho esa idea porque refuerza eso de que este planeta es como un castigo. Bueno, entonces aquí es en donde se vuelve digno Thor y ya puede nuevamente utilizar el martillo. ¿Cómo se llama el martillo? Esa. Sí se la saben, sí fueron al cine. Entonces, esa historia que ahora nos la cuentan como películas de superhéroes, pues sigue siendo cierta, nada más que se trata de que lo realicemos en la vida cotidiana. Y bueno, vamos a continuar. Otra vez el mismo mapa. Y bueno, les recuerdo, dale, que no tenemos una sola alma, sino que tenemos 3. Esas 3 almas son las siguientes. La primera, bueno, esos son los planos. Dale. El plano físico, el plano energético, el plano psíquico, el plano mental, que es doble, y el plano divino. Abajo tenemos, por supuesto, nuestro cuerpo físico, el cuerpo psíquico, que es las emociones, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Y allá mero arriba es donde se puede expresar que es la primera alma. Es decir, la realidad es que nosotros somos espíritus encarnados, viviendo una experiencia humana. No al revés, no somos humanos que tenemos un alma o un espíritu, no. Es un espíritu que para experimentar aquí
se construyó primero un intermediario, que es lo que nosotros decimos que es el alma, y ese intermediario anima a este vehículo. Este material, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, no sería nada sin la presencia de una alma. ¿Ok? Y entonces, esa alma divina, pues es perfecta, inmortal, inmutable, y está ya siempre nomás viendo lo que pasa por acá. Pero las otras almas, el alma espiritual es el intermediario. Y aquí, como parte de nuestra personalidad, tenemos una alma animal. Y eso es de lo que trata el zodiaco. Así que la recomendación es, conoce tu animal. En realidad son 12 animales. Bueno, 13, pero el 13 es oculto. Esos 12 animales conforman la vida de cada uno, pero hay algunos que tienen mayor relevancia que otros. El primerito es el representado por nuestro signo solar. ¿Qué signo eres? Peces. Los peces. Esa historia de los peces es bien interesante. El signo de los peces son 2 medias lunas unidas con una barra. Según la mitología griega, Venus era muy querendona la muchacha. Era más fácil que la tabla del 1. Y entonces cada vez que le ponía el cuerno a Zeus, iba y se bañaba. Y se bañaba diario. Entonces, en una ocasión se andaba ahogando y llegan 2 delfines y la rescatan y la llevan hasta la playa. Y entonces ella, en agradecimiento, se quita el cinturón y lo lanza. Así que uno de los delfines brinca, y cuando ya está bajando, el otro delfín también brinca, y entre los dos atrapan al cinturón. Es decir, se están peleando por el cinturón de Venus. Y entonces uno de los delfines representa la religión y el otro representa la ciencia. Es decir, el símbolo del signo de los peces es la pelea entre la ciencia y la filosofía, que se transformó en religión. En cambio, el signo actual, el signo de el aguador, son 2 ondas, una junto a la otra, armónico. Es decir, en esta era se dejan de pelear la filosofía y la ciencia. Y entonces, esto es la nueva era. ¿Ok? Es decir, es el espíritu de los colegios iniciáticos. El espíritu de los colegios iniciáticos es un espíritu de síntesis, es decir, de razones de orden superior. Y por eso tratamos estos temas. Entonces, una vez que conocemos esta distribución de las energías, podemos pues incursionar en otros temas. Vamos avanzándole. Y bueno, aquí les traje un texto que escribió el maestre de la Ferrier. Esa fotografía es del maestre de la Ferrier, el fundador de la Gran Fraternidad Universal. Y dentro de su vasta obra literaria, tiene 99 libros que él escribió. Y hay un libro número 100, que son sus conferencias. Entonces, en este texto, les traigo un extracto del 4º mensaje, que se llama Ciencia y Religión. En su capítulo 3, se titula Conclusión científica, materialismo y espiritualidad. Aunque ahí está mal escrito, dice espiritualidad. Dice espiritualidad en lugar de espiritualidad. Está mal escrito. Pero así lo copié y así lo puse. Entonces, antes de este capítulo, el maestre de la Ferrier hace un análisis de lo que significa que nosotros, además de lograr ser la máxima y mejor expresión de ser seres humanos, que si aspiramos a un plano superior,
El elemento fundamental para poder accesar a un plano superior se llama responsabilidad. Y entonces dice así: después de haber echado las bases acerca de los grandes problemas del universo en el curso de los párrafos de prolegómenos de realización espiritual, ya que hemos esbozado el esquema que permite entrar en contacto con los altos estudios, y después de habernos esforzado en hacer luz sobre la cuestión del determinismo y libre arbitrio, en un párrafo subsiguiente es muy natural terminar con un bosquejo filosófico muy importante acerca de la responsabilidad del ser humano. Todo individuo tiene el derecho de utilizar las leyes de planos superiores con el objeto de dominar las leyes de planos inferiores. Esto es lo que los iniciados han alcanzado con maestría, quienes, mediante el ejercicio de la polarización, se elevan a un cierto grado de la causa, con lo cual dejan de ser en la misma medida una consecuencia de la causa, ya que después de haber neutralizado el ritmo, es fácil escapar a las operaciones de causa a efecto del plano ordinario. Esta transmutación mental es conocida desde la más alta antigüedad como consistente en que el espíritu, igual que los metales y los elementos, puede pasar de un estado a otro diferente, de un grado a otro, de una condición a otra, de un polo a otro polo, de una vibración a otra vibración. La verdadera transmutación hermética es un arte mental, y entre paréntesis pone el título de un libro que se considera especial, que se llama El Kybalión. Y continúa: ahora bien, ¿en qué medida interviene esta responsabilidad en la elección de su destino? Para esto encaremos primero el nacimiento de la inteligencia, lo que tendrá suprema consecuencia. La inteligencia es el resultado de una asociación de ideas, por ejemplo, una impresión visual, auditiva, etc. Dejará de existir y la célula periférica y la imagen cerebral se desvanecerá inmediatamente si los centros de asociación no están suficientemente desarrollados. Cuando todavía estos centros no se comunican entre sí y las fibras que los conectan a los sentidos no están todavía bien formadas, el bebé no podrá responder a las excitaciones exteriores sino por reflejos aislados. Solamente hacia el segundo mes, el mundo exterior comienza a tener para el niño una significación, y de aquí en adelante, la evolución proseguirá según la raza, el medio, el individuo. El índice de la inteligencia está situado en el pallium, entre paréntesis, parte terminal del cerebro, y es más o menos los dos tercios de la masa encefálica lo que ocupa los centros de asociación del hombre medio, la mitad de los monos evolucionados y solo una tercera parte en los mamíferos, aun cuando no se haya indicio alguno en los roedores, por ejemplo. ¿Le das otro clic? El hombre, en la medida de su evolución, desarrolla primero su inteligencia y su memoria. Luego hará comparaciones debidas a la facultad de combinar y de coordinar los acontecimientos y sus expresiones. En este estado surge la elección con sus correspondientes resultados. La materialidad, como patrimonio de aquellos cuyo objetivo vital no va más allá de la reacción, y la realización, o sea, actos personales a base de propósitos, de concepciones bien definidas, como patrimonio de aquellos cuyo objetivo vital va más allá de la reacción. Es el grado de inteligencia lo que diferencia al hombre del animal, la posibilidad de elegir una vida, de decidir una parte de su destino, de reaccionar a su manera según un cúmulo de factores frente a los cuales el animal más avanzado no es capaz de responder. Frente a esta libertad de acción, el ser humano comporta una gran responsabilidad que reposa no solamente sobre su propio destino, sino que también incluye el destino de la humanidad entera. En efecto, las fallas del individuo es lo que ha producido un estado funesto de enfermedad. Es igualmente cierto que las fallas de las colectividades es lo que conduce a su ruina,
Para todas las civilizaciones pasadas, el mecanismo de la disolución fue siempre el mismo, idéntico hasta el punto que podría decirse como lo ha hecho un poeta. Si la historia, que tiene tantos libros, no tuviera más que una sola página, llegaría a la conclusión de que siempre es un eterno recomenzar. Así como hay enfermedades individuales, hay enfermedades sociales, y todas ellas provienen de nuestras fallas, errores, cuyo lastre viene a agregarse a aquellas fallas cometidas por nuestros ascendientes. El doctor Paul Carton se expresa así: en cuanto concierne a la especie humana, las enfermedades se declaran como la acumulación de un término y como las sanciones a las desobediencias colectivas a las leyes naturales de verdad, de bondad, de unidad, de abnegación, de trabajo, de sobriedad, de autodisciplina, que son las condiciones fundamentales del progreso, de la salud y de la felicidad de las razas humanas. Cuando estos principios fundamentales han sido violados durante largo tiempo, se declara primero una enfermedad general colectiva, entre paréntesis, época de crisis debida al desequilibrio de las conciencias. Este estado de degeneración física y mental es lo que disminuye la vitalidad y la moralidad y abate las fuerzas de resistencia de una nación. Entonces, los pueblos llegan a un estado de aptitud para contraer las enfermedades catalogadas que se denominan guerras civiles, revoluciones, grandes epidemias, terremotos, etc. Estos flagelos obligan a suspender los hábitos malsanos, a encontrar nociones más justas, a aplicarse más estrictamente a los deberes esenciales, entre paréntesis, espíritu de verdad, de unidad, de disciplina, de caridad y de altruismo. En suma, cuanto más el individuo y sus agrupaciones se aparten de la ley natural en la elección y el perfeccionamiento de sus condiciones de vida y de evolución, tanto más las sanaciones dolorosas individuales y colectivas crecerán, porque el progreso es una fatalidad y todo aquello que no queremos aprender de buen grado nos es impuesto a la fuerza por el orden bienhechor de las cosas. Es decir, que los remedios parciales o teóricos, por ejemplo, desarme universal, vacunaciones múltiples, etc., jamás llegarán a refrenar definitivamente el retorno de los flagelos, porque la represión del mal, hecha a base de medios artificiales, es un punto dado. No conduciría sino a hacerlo aparecer en otras partes y a transformarse en desgracia mayor, lo que no sucedería si se lo hubiera reprimido en su fuente. La obligación de descubrir, de proclamar y de practicar las leyes naturales que regulan la conducta intelectual y moral de los hombres quedará, en definitiva, como el único remedio general para alejar todas las miserias humanas y, por consiguiente, el único objetivo o fin que se debe ofrecer como solución a los problemas de cada uno. En una palabra, la buena salud individual y social no puede alcanzarse sino mediante la buena voluntad, cada vez más fuerte, de obedecer las leyes naturales y divinas, es decir, de pensar en obrar en todas las cosas con justicia y con bondad. Es perfectamente lógico que quien persigue una existencia material, inclinándose sobre el plano físico, se coloca en disonancia con el espíritu de la naturaleza, en oposición con el alma de la evolución colectiva. Con mayúsculas, la responsabilidad es, pues, grande, porque el hombre que no vive en función de las energías superiores entraba la armonía universal y se torna culpable de los males que se aflige la humanidad. Por el contrario, si, mediante su ritmo personal, el ser humano eleva sus pensamientos hasta las potencias divinas, a las potencias directrices del universo, vibra al unísono de estas fuerzas y, en una comunión constante con el ritmo superior de ellas, participa en la emisión de estas ondas poderosas que, mediante su magnetismo,
conducen al mundo a un destino superior. Esperamos que estas líneas contribuyan al nacimiento de una mejor concepción, que un pensamiento más elevado se revele a todos los espíritus, que sea sentida la presencia del alma rectora del universo, es decir, el sublime pensamiento de Dios. Y el nombre del iniciado doctor de la Ferrier es Mahatma Chandra Bala Guruji. Muy bien, está un poco largo el texto y la verdad es que en mi caso yo lo he podido leer como unas 100 veces y sigo comprendiendo algunas cosas, pero ahí dice que lo principal es que hagamos uso de una virtud espiritual para poder iniciar con el cambio en nuestras decisiones. Esa virtud es la voluntad, porque es la voluntad lo que nos define como seres humanos. Los animales no tienen voluntad. Así que, como en otros textos dice el maestre, si no se puede teóricamente escapar del destino físico, bueno, donde sí podemos escapar y de manera inmediata prácticamente es del destino psíquico. Así que vamos a ver cómo es posible hacer eso. Aquí hacemos una segunda pausa.